Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. El Gobierno Nacional tuvo hoy dos situaciones en el Congreso de la República. La primera, la radicación de una nueva reforma política en cabeza del ministro del Interior. Y la segunda, el hundimiento en las comisiones económicas terceras y cuartas del presupuesto general de la Nación. Para hablar de estos temas, nos acompaña el señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Señor ministro, buenas noches, bienvenido a Entrevistas CMI. Buenas noches, Gerardo, un saludo muy especial. Señor ministro, ¿por cuál de las dos noticias quiere comenzar? ¿Por cuál tema? ¿Presupuesto o reforma política? Por el que quiera, Gerardo, listos. También hay una buena noticia que fue la decisión de la Comisión de Ética de la Cámara de rechazar todas las recusaciones que se habían presentado de manera absurda, además, contra bancadas completas del Pacto Histórico, del Partido Liberal y del Partido Conservador, para impedir que avancemos en una reforma muy importante para los trabajadores de Colombia, que es como la reforma laboral. Afortunadamente superamos ese impasse y mañana continuamos esa discusión. Ya se da la vía expedita para que comience el debate de fondo con la reforma laboral. Exactamente, veníamos ya avanzando con la presentación de las ponencias de archivo, en una falta de lealtad de algunos sectores, con una discusión abierta, franca, de cara al país, se presentan unas recusaciones sin sentido para dilatar el debate. Ya finalmente se superaron y mañana esperamos avanzar con la discusión de la ponencia que da vía libre a la discusión del articulado de una reforma que es una prioridad para el gobierno. Bueno, señor ministro, hablemos del tema inédito en el debate parlamentario y es el hundimiento de un presupuesto general de la Nación, en este caso el del Gobierno Nacional, del Gobierno Petro para la vigencia 2025. ¿Cuál es la vía legal? ¿El decreto cuándo va a salir? Porque eso es lo que le atañe ahora al Gobierno Nacional, expedir un decreto por 523 billones de pesos, ¿o por cuánto, señor ministro? Bueno, eso es competencia del Ministerio de Hacienda, Gerardo, no le podría dar detalles de cuándo va a salir. Lo que sí es claro es que la Constitución Nacional prevé que en estos casos el gobierno, al no avanzarse por parte del Congreso en la aprobación del presupuesto nacional, tiene la facultad y la competencia constitucional y legal para expedir mediante decreto, eso es totalmente normal, el presupuesto. ¿Cuál presupuesto? El que contiene el proyecto de ley de presupuesto que presentó el Gobierno Nacional a consideración del Congreso. Ese presupuesto tiene un monto de 523 billones de pesos. Ese presupuesto, como lo dijo claramente el Gobierno desde un comienzo, está desfinanciado en 12 billones de pesos. Por eso el Gobierno presentó una ley de financiamiento que continúa su trámite en las comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República y esperamos realmente, Gerardo, que haya un clima que permita avanzar en la discusión de esa ley con total tranquilidad, tratando de acertar. El gobierno hoy se mostró dispuesto a una fórmula intermedia que presentaron un grupo de representantes y senadores para bajar de 523 a 518 billones de pesos el monto presupuestal. Lamentablemente, en la Comisión Tercera del Senado hay una actitud muy inflexible, muy dura por parte de un grupo de senadores que tampoco aceptaron esa propuesta que el gobierno expresó estaba dispuesto a concertar. Es decir, que el presupuesto serían 511 más una ley de financiamiento de 7 billones para 518, de acuerdo con lo que usted dice que estaba el gobierno en un tema intermedio a aceptar. Sí, el gobierno aceptó la propuesta de un grupo de representantes y senadores que dijeron, mire, el monto que plantean sectores, digámoslo, opuestos al monto de 523 encabezados por el presidente del Senado es 511. Se ha presentado una ley de financiamiento. Ese proyecto de ley de financiamiento hemos visto en el escenario del Congreso que hay temas que tienen alguna posibilidad de consenso, como el del anticipo de la regla fiscal.
del año 2026 al 25 y como el del impuesto a los juegos de azar que se hace por plataformas digitales. Esos dos ítems de la reforma de la ley de financiamiento recaudarían 7 billones de pesos. Entonces dijimos, el gobierno está dispuesto a pasar de 511 a 518 y dejamos abierta la posibilidad de discutir los otros elementos de la ley de financiamiento, y si se llega a recaudar más en otros temas planteados en la ley, pues simplemente se haría una adición presupuestal más adelante. Esto con el ánimo, esto lo presentaron congresistas de todos los partidos con el ánimo de buscar un consenso. El gobierno aceptó la propuesta, lamentablemente en la Comisión Tercera no se aceptó, y entonces queda el monto de los 523, y vuelvo y digo, esperando avanzar con espíritu constructivo en la búsqueda de consensos en una ley de financiamiento que es absolutamente necesaria hoy en el país frente a la situación fiscal que se está viviendo. Pero lo que queda claro, ministro, para que no haya ninguna confusión, es que el presupuesto general va a ser expedido por decreto, como lo dice la ley y la Constitución. Sí, porque hoy se venció el plazo legal para que se le diera primer debate, y la ley quinta, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y la Constitución Nacional señalan claramente cuál es el procedimiento que viene. Señor ministro, y otro tema que usted debió afrontar desde primera hora en el Congreso de la República fue el de una supuesto rebaja en el presupuesto de la Registraduría Nacional, que decían en un 74%, cerca de 2,5 billones de pesos, y del Consejo Nacional Electoral. Usted dijo que eso no había pasado, que eso se subsanaba ese error. ¿En qué queda? ¿La plata para las elecciones de 2026 está garantizada y no se va a comprometer lo que los políticos llaman democracia? Eso nunca ha estado en riesgo. La verdad es una discusión de esas que a uno le llama la atención en la Colombia de hoy. Por eso hemos invitado a un debate sereno, tranquilo, sobre los distintos temas del país para que podamos hablar con verdades y plantear los debates de fondo de Colombia. ¿En qué cabeza cabe que al gobierno nacional se le ocurra pasar de un presupuesto de 3.2 billones de pesos de la registraduría a 700.000 millones de pesos? Eso es absolutamente inviable, no tiene ningún sentido, a nadie se le ocurriría. Se presentó ahí una confusión en la ponencia que finalmente se presentó. Lo cierto es que el proyecto original del gobierno, óigase bien, el proyecto que presentó el gobierno y que es el que va a regir como presupuesto general de la Nación, frente a la no aprobación hoy, en primer debate de esta iniciativa, contempla 3.2 billones de pesos de presupuesto para la Registraduría Nacional del Estado Civil en el año 2025. Ahora, Gerardo, siempre en Colombia, en cada elección, obviamente suben los presupuestos de la registraduría, y el Ministerio de Hacienda mantiene una facultad de conceptos técnicos, ahora y antes, no con este Ministerio de Hacienda, para el buen manejo de los recursos, para tratar de racionalizar el gasto frente al tema de las elecciones. Y tal vez ahí se presentó una discusión o una pequeña diferencia o confusión frente al hecho. Lo cierto hoy es que el decreto que expide al gobierno va a tener para la registraduría ese presupuesto que es suficiente para las elecciones. Ahora, empiezan las tesis de ciencia ficción, empiezan las tesis de quienes están dedicados a generar miedo, temor en Colombia, que yo creo que le hacen mucho daño a la democracia, de poner nuevamente en duda algo que nadie debe tener duda en Colombia, y algo que cualquier persona sensata no debería poner en duda en el país, y es que el calendario electoral en nuestro país es sagrado, que las reglas de juego democráticas se cumplen y que vamos a tener elecciones de manera tranquila, ojalá pacífica. Tenemos que trabajar sobre eso, sin interferencia de grupos armados, en el año 2026. Me hizo recordar usted que antes del 20 de julio de la posesión del nuevo Congreso, de la nueva legislatura, se habló incluso de que el gobierno no iba a instalar este periodo, esta legislatura 2024-2025. Que no iba a instalar el Congreso del Presidente de la República,
que iba a irse a la Universidad Nacional ese día a convocar una constituyente estudiantil que reemplazara al Congreso, que iba a movilizar a los indígenas de todo el país hacia la Plaza de Bolívar para, entre comillas, sitiar el Congreso. Yo creo, vuelvo y digo, yo quiero invitar a la reflexión, a la serenidad, al buen juicio, a los críticos y a los opositores del gobierno para que hagamos un debate franco, leal, abierto sobre los problemas reales que tiene el país hoy, que los tiene. La situación fiscal es difícil, la situación de seguridad es difícil, serán temas obviamente del debate electoral en el 2026, habrá propuestas, pero comencemos a debatir sobre eso y que el gobierno también defienda sus políticas y pueda enmendar también equivocaciones que se puedan haber cometido, es lo que le conviene a Colombia. Tenemos que fortalecer nuestra institucionalidad, tenemos que avanzar en la búsqueda de acuerdos y consensos más allá de las diferencias sobre los grandes temas del país. Aquí hay una gente, Gerardo, que resolvió, yo no sé en qué momento, en Colombia, que todos los problemas de Colombia nacieron el 7 de agosto del 2022 con la llegada del presidente Gustavo Petro, lo cual es absolutamente falso, y se van a terminar como por arte de magia el 7 de agosto del 2026 cuando el presidente deje el poder. Aquí tenemos problemas muy serios como democracia, problemas serios en los territorios, no hemos avanzado en el cumplimiento del acuerdo de paz, hay unos niveles de endeudamiento que vienen del gobierno anterior muy grandes, hay nivel de endeudamiento con el crédito móvil del Fondo Monetario Internacional, con el Fondo de Estabilización de los Combustibles, es una herencia del gobierno en su momento que se ha tratado de enfrentar, seguramente con equivocaciones también en estos 2 años, como lo hacen todos los gobiernos, pero finalmente estos problemas van a continuar con el curso de los años y tenemos que encontrarle solución entre todos los colombianos. Permítame, señor ministro, aprovecho que usted tocó el tema de la deuda pública internacional en el sentido de que el presidente Gustavo Petro desde Nueva York trinó hoy que más que lo que pasaba con las comisiones económicas, le preocupaba que la Comisión de Crédito Público no aprobara el pago de la deuda porque eso provocaría un default artificial, una cesación de pagos artificial. ¿Es así de preocupante la situación? ¿Y por qué es lo que está pasando con esa Comisión de Crédito Público? Porque salió el director de Crédito Público a decir que no se reunía y salieron los congresistas a decir que eso era falso. Entonces entra el tema de que una confrontación y no se soluciona la situación financiera internacional del país. Pues mire, yo no conozco el detalle de eso, Gerardo. De nuevo es un tema del Ministerio de Hacienda. Hay una Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que tiene que autorizar esos recursos de crédito, esos pagos. Sí entiendo que no se ha podido reunir, sí entiendo que ha habido problemas de quórum. He escuchado al presidente desde la semana pasada con esa preocupación. Hoy la reitera, ojalá se puedan superar esas dificultades porque a nadie le conviene en el país que lleguemos a ese estado de no pago de la deuda simplemente por un conflicto interno en el país o por una tarea de bloqueo o de inmovilización de los recursos, lo cual francamente sería inaudito e inédito. Yo espero que eso no sea así. Ahora, señor ministro, vamos a hablar de los temas que sí le conciernen directamente a usted, aunque como ministro del Interior usted por la prevalencia legal y constitucional pues aborda todos los sectores del gobierno nacional. La reforma política, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata? No, en el Acuerdo Nacional venimos trabajando, Gerardo, qué bueno que lo pregunta, ya desde hace varias semanas, desde la semana siguiente a asumir esta tarea. Hemos venido hablando con gobernadores, con alcaldes, con las distintas fuerzas políticas, con consejo gremial, con gremios y empresarios, con organizaciones sociales y sindicales. Este país necesita más concertación y menos confrontación, pero también necesita más reformas y no paralizar la reforma. Está la reforma laboral, está la reforma de la salud y está la reforma política. Estamos avanzando en el acuerdo que va más allá de la agenda legislativa. Estamos avanzando en un acuerdo que de alguna manera establezca unos mínimos democráticos, un acuerdo que hemos llamado un acuerdo contra la violencia y por la democracia en este país, que establezca con claridad rechazo a los violentos en las próximas elecciones del 26. Me preocupa mucho el clima de las elecciones del 26, bajar el nivel de la confrontación, de la violencia verbal también en el país, que es fundamental.
establecer con toda claridad lo que ya dije anteriormente, que no quepa ninguna duda que se va a respetar las reglas de juego democráticas en el 26 y fortalecer nuestras instituciones, que vamos a transformar 170 municipios PD de Colombia, en donde viven 7 millones de colombianos, que tenemos un compromiso como Estado que se deriva del Acuerdo de Paz del 2016, que aún no hemos sido capaces de cumplir ni en el gobierno Santos, ni en el gobierno Duque, ni en el gobierno Petro, y estamos empeñados en eso, en esta parte final del mandato del presidente Petro, que vamos a avanzar en las transformaciones económicas del país para que fortalezcamos, como se ha venido haciendo, el desarrollo del campo colombiano, para que fortalezcamos el turismo, para la generación de empleo, lo que se ha llamado el plan de reactivación, y para que en el marco de una transición energética podamos avanzar de una economía exclusivamente extractiva a una economía mucho más productiva en el país. Eso es parte del acuerdo nacional que va más allá de la agenda, que ya que usted lo pregunta, Gerardo, en los próximos días esperamos avanzar y tener buenas noticias a los colombianos en medio de tanta confrontación. El tema de la reforma política podría ser parte de ese acuerdo y ojalá lo sea, porque reformar el sistema político es una tarea que hemos venido aplazando desde hace ya más de una década en Colombia y no podemos seguir aplazándola. Porque usted dijo que la reforma política es necesaria para combatir la corrupción en el Estado colombiano cuando radicó el proyecto esta mañana en la presidencia de la Cámara de Representantes. Gerardo, porque llevamos años, yo diría décadas, dedicados en Colombia a rasgarnos las vestiduras cada vez que aparece un escándalo de corrupción. Que la política, que el escándalo de Dragacol, que el escándalo de Chambacú, que el escándalo de Odebrecht, que el de centros poblados, recientemente que el de la unidad de gestión de riesgos. Y entonces nosotros nos distraemos en Colombia buscando responsables, siempre espiando culpas ajenas, y depende si usted está en el gobierno o la oposición, le parece más o menos grave el escándalo. Y en eso llevamos años y décadas, y no hemos querido, evadimos el tema de fondo. ¿Por qué suceden estos escándalos? Simple y sencillamente porque el sistema político colombiano no funciona bien, porque la manera de acceder a los cargos públicos en Colombia no genera credibilidad, porque los gastos de las campañas son exorbitantes, porque no tenemos partidos políticos fuertes, transparentes y democráticos en su interior, y hay una total fragmentación, porque hay una autoridad electoral que no controla y vigila el proceso electoral, no solamente en su financiación, porque está totalmente politizada y no tiene la independencia y la autonomía necesarias. Y este proyecto de reforma política se ha presentado con base, usted recordará, en el informe de la misión electoral del año 2016, que sigue vigente hace 8 años, que lo prepararon los mejores expertos en esta materia política y electoral en Colombia. Recogimos eso, no estamos inventando nada, recogimos también un proyecto del doctor Humberto de la Calle y de Ariel Ávila con respecto a la organización electoral en Colombia, y hemos presentado una propuesta muy concreta de 9 artículos que tiene que ver con partidos políticos, financiación de campañas y autoridad electoral independiente. Entonces, permítame, ministro, vamos por partes, y más breve porque usted se me entusiasma y se me alargan esas respuestas cuando comienza a hablar de ese que es su propósito fundamental por el momento en la agenda legislativa de una reforma política que permita hacer una democracia interna en los partidos con unas listas cerradas. ¿Y en qué consiste ese punto? Vamos parte por parte. Bueno, muy concretamente, Gerardo, hoy tenemos 1000 campañas políticas en Colombia al Senado, por ejemplo. Cada candidato es una campaña política y un partido político, una pequeña microempresa que es imposible de controlar por parte del Estado, que se gastan miles y miles de millones en la campaña por encima de todas las restricciones legales que nadie controla, y que precisamente por ese sistema, entonces ese es el primer escalón de un problema de acceso a los cargos públicos que genera después los escándalos de corrupción que hemos visto. ¿Qué proponemos? Que los partidos se fortalezcan. ¿Cómo? Eliminando el voto preferente, avanzando hacia una lista cerrada con alternancia, es decir, para garantizar
paridad de género en Colombia, una lucha en la que hemos estado desde los últimos 10 años, nos han hundido ya varias reformas políticas, en el periodo anterior 2, y seguimos insistiendo porque hay que insistir en eso. Y entonces la idea es lista cerrada, con alternancia, garantizar paridad de género, pero con democracia interna en los partidos. Porque ¿cuál ha sido el problema? Y a veces con razón los congresistas dicen, no le jalamos avanzar a lista cerrada porque quedamos en manos del bolígrafo del jefe del partido. Tienen toda la razón. Entonces entramos en un círculo vicioso. No hacemos lista cerrada porque no hay democracia y no hay democracia interna porque no se necesita. Porque con el voto preferente no hay mecanismos internos para la lista. Entonces damos un plazo para que avancemos en democracia interna de los partidos y para avanzar en la lista cerrada con alternancia hacia el futuro. Entramos en la recta final de esta entrevista, señor ministro. Ahora la no financiación privada o de particulares de las campañas políticas. ¿Qué es lo que contempla esta iniciativa de acto legislativo, es decir, una reforma a la Constitución vía Congreso de la República? Lo que estamos buscando es sencillo, que en las próximas campañas presidenciales, de Congreso, de gobernaciones, de alcaldías, de concejales, diputados, haya financiación estatal de las campañas, vía anticipo y vía reposición por crédito del sector público, para garantizar igualdad de condiciones de los partidos y candidatos, transparencia en la financiación de las campañas, unos costos razonables de la campaña y que además eso facilita los controles por parte de la autoridad electoral, que también tiene que cambiar. Aquí el trípode es lista cerrada con democracia interna, financiación estatal de las campañas y autoridad electoral independiente. ¿Porcentaje de esa financiación de las campañas, incluida la presidencial, es cuál? No, el 100% estatal, para que haya total transparencia, para que haya mejor control de los recursos. Así funciona en varias democracias del mundo y eso realmente permite controlar el tema de los costos exorbitantes de la campaña. Eso es un tema que va a generar debate, obviamente frente a la prohibición de financiación de particulares, pero por lo menos en una medida de choque frente a la situación que estamos viviendo hoy, en el costo exorbitante de las campañas, se puede, por ejemplo, y eso es parte del debate, plantear durante 2 o 3 periodos para después ir abriendo nuevamente, ya cuando existan controles, a la financiación de particulares que en los últimos años, financiación legal o ilegal, termina haciéndole mucho daño a la credibilidad de la ciudadanía en la democracia y en sus partidos políticos. Señor ministro, y un tema que genera controversia es el del Consejo Nacional Electoral, porque la reforma política que usted radicó contempla unas modificaciones a ese órgano administrativo electoral. Y entonces la gente dice, como están investigando la campaña del presidente Petro 2022, entonces están desquitando. ¿En qué consiste la reforma puntualmente, ministro, que ya nos quedan solo 2 minutos? Oiga, Gerardo, qué pena con esos argumentos tan simples de los opositores. Primero, el periodo del Consejo Nacional Electoral termina en el 2026 y aquí en la reforma no se toca. Seguirán con todas sus funciones y tareas. Segundo, lo que hace el proyecto es fortalecer la autoridad electoral, la hace independiente de los partidos, la eligen las Cortes, se le da facultades judiciales, se amplía el periodo a 6 años para que trascienda los periodos de gobierno y no esté dependiendo del periodo de cada presidente. Se le dan más dientes para controlar y vigilar las campañas. Además de las facultades que tiene hoy, que no se tocan, se le dan nuevas facultades. Es exactamente lo contrario, pero además le quiero decir una cosa. Esos proyectos están desde el año 2016. No podemos olvidar que la reforma política es uno de los compromisos del acuerdo de paz que hasta el momento el Estado no ha cumplido, así como los otros que anunciamos hoy del proyecto de ley de regulación de la protesta social y el proyecto de ley que establece un tratamiento penal diferencial para los pequeños cultivadores de hoja de coca. Eso es parte del paquete legislativo que el presidente anunció hace 2 meses en Naciones Unidas para acelerar la implementación del acuerdo de paz. Y usted tocó el tema de la paz, señor ministro. Usted fue víctima de la guerrilla, su padre fue asesinado. Usted, no obstante, cree en la paz, promovió la ley de víctimas que favorece a más de 10 millones de víctimas del conflicto interno armado en nuestro país. Fue negociador del gobierno Santos en el proceso de La Habana que desmovilizó la guerrilla de las FARC. ¿Cómo ve hoy el tema del ELN,
que el presidente había dicho que en 4 meses eso se iba a hacer la paz. El del ELN mal porque el presidente de la República tendió una mano generosa al ELN, el ELN no entendió, para hablar de paz se necesitan 2, el gobierno no tiene un interlocutor realmente con decisión de paz, ya el presidente de la República fijó una posición muy clara, se suspenden las negociaciones hasta que no haya gestos inequívocos de paz, y el primer gesto inequívoco de paz es que el ELN tome la decisión de abandonar las armas y de dejar la violencia. Una negociación que no incluya ese punto, pues no tiene ningún puerto de llegada y así cualquier negociación es muy difícil. Y yo veo que hoy una parte importante del ELN lo que quiere es persistir en la violencia. Y si quieren persistir en la violencia, el Estado los tiene que enfrentar militarmente y proteger a la población colombiana. Señor ministro, muchas gracias por estar aquí en Entrevista CMI, muy amable por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, televidentes, los invito a que continúen en la sintonía de Noticentro 1 CMI con las noticias de Colombia y del mundo. Gracias por estar en Entrevista CMI. Buenas noches.